Senador Cravioto, bienvenido una vez más a los periodistas. ¿Qué pasó hoy y qué representa para Morena, para el grupo parlamentario de Morena en específico, que haya ganado alguien muy cercano a Monreal para ser propuesto para la presidencia de la mesa directiva del Senado? ¿Cómo estás, Álvaro? Alejandro, un gusto saludarles. Bueno, nosotros esperábamos que hubiera un consenso. Había 4 candidatos, 3 de ellos iban por el consenso, y el senador Armenta decidió no estar en el consenso y irse a la votación, que ganó pues de manera cerrada, y que ahora la oposición dice pues, que está dividido en Morena y no estamos aceptando el planteamiento del candidato que se mandó. Si hubiera salido por consenso, pues ahorita la oposición pues, diría, pues ya el que haya llegado en el consenso. Entonces, bueno, pues es una forma de hacer política donde no se privilegia el consenso y se busca a través de los votos eh, tener una representación. Yo creo que hubiera sido mejor el consenso, porque hoy mismo que estamos viendo que no hay acuerdo con los partidos de oposición, con los grupos parlamentarios de oposición, pues hubiéramos tenido mejores condiciones en este momento. Pero bueno, yo creo que de todos va a salir el tema de la votación para ratificar al senador Armenta. El tema es al interior de Morena, evidentemente, porque la discusión de las últimas horas era al interior de Morena, no tanto lo que va a suceder ya con la oposición. Pues, Monreal seguramente saca pues la votación porque él es muy cercano a todas las bancadas opositoras y a los opositores y a los líderes de oposición. Al interior de Morena sí había una discusión de los senadores de Morena, había una discusión con respecto justamente a la posición que debe tener esa bancada respecto a su líder moral, que es el presidente de la República, y usted le planteaba muy claramente, senador, le decía, necesitamos acercarnos más al presidente de México. Nosotros le preguntamos hace un par de meses a Monreal cuánto tiempo tenía sin ver al presidente de México y tenía entonces un año que no lo veía. Es decir, hay una ruptura que se confirma de distintas fuentes y el día de hoy Monreal ya tiene la Junta de Coordinación Política, es decir, ya tiene el órgano de control, ya tiene la bancada, él coordina la bancada y ahora tiene la presidencia. O sea, en realidad Monreal de ayer a hoy salió un hombre muchísimo más fortalecido y con el control, decíamos Álvaro y hace un momento, en realidad el López Obradorismo perdió el Senado de la República que le entregó el pueblo en 2018. Pues yo diría que desde la primera presidencia del Senado siempre han existido esa cercanía entre el presidente del Senado y el coordinador del grupo parlamentario y, eh, y presidente de la Junta de Coordinación Política. Pero yo creo que no es un asunto de números, ni es un asunto de espacios formales de poder, es un asunto de posiciones políticas. Y aquí lo más importante es qué posición política es la que prevalece y qué posición política es la que logramos transmitir a la sociedad. Por eso yo decía, porque escuché a algunos compañeros que se quejaban de que había habido un desdén de los secretarios por nuestra plenaria, entonces yo decía, pues mejor reflexionemos qué estamos haciendo como grupo parlamentario para alejarnos del presidente de la República y del proyecto que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Y ponía el ejemplo, bueno, pues cómo quieren que estén aquí los secretarios del Gabinete de Seguridad si nuestro coordinador, cuando el presidente dice voy a mandar la iniciativa de la Guardia Nacional, el coordinador declara es inviable, pues así como quieren que esté el Gabinete de Seguridad para que les digamos en nuestra plenaria que es inviable, pues no. Y yo lo que decía es, bueno, el coordinador tiene todo el derecho de opinar lo que él crea. Aquí el asunto es los que no pensamos como él,
tenemos que tener posiciones más claras para que la sociedad, los medios de comunicación, la ciudadanía en general sepa que no es la única voz y que si bien él puede pensar junto con un grupo de senadores tal cosa, pues hay otro grupo importante de senadores que pensamos de manera distinta y que no le regateamos nada al presidente de la República. Al fin de cuentas, tenemos que seguir transitando en esta situación compleja que tenemos en el Senado de la República y tenemos que plantear, aquí hay, insisto, un grupo de senadores y senadoras que estamos planteando algo distinto a lo de nuestro coordinador parlamentario, porque no veo otra salida, porque no creo que el senador Monreal modifique la estrategia que tiene, los planteamientos que ha tenido, entonces más bien es los otros senadores que empezamos a plantear ya públicamente pues en el debate político, porque yo también ayer reconocí que en el tema propiamente legislativo, pues las cosas han salido bien en términos generales, pero nuestra función no solo es legislativa, también es política, y en el tema político, en el tema de la posición política, es donde ha habido más diferencias y es donde es probable que las diferencias se ahonden y que las diferencias salgan más a la luz, pero eso creo yo que es más sano a que la sociedad en su conjunto piense que todos los senadores coincidimos con el coordinador Monreal sobre ciertos temas que claramente no coincidimos. Entonces, pues si por parte de él va a seguir generando distancia de los planteamientos del presidente y del gobierno, pues entonces habrá un grupo de senadores que salgamos una y otra vez a decir, bueno, es la opinión de él y que tal vez la respalda un grupo de senadores, pero otro grupo de senadores pensamos de manera distinta. Lo que es un innegable, senador Cravioto, es que hoy Ricardo Monreal tiene más poder en términos cuantitativos y cualitativos, porque hasta por números, la mayoría de los senadores de Morena lo respalda, como quedó en evidencia con el respaldo de su candidato, que era Alejandro Armenta. Y esos otros, la otra parte de Morena, tampoco se ve que sean muy contundentes en las posiciones políticas que asumen. En ese sentido, pues no se puede negar que les ganó Monreal. Bueno, la elección del presidente de la mesa directiva, sin duda, pero vuelvo a insistir, esto no nada más es un asunto de posiciones formales, esto también es un asunto de posiciones políticas, y yo creo que ayer la posición política de quienes dijimos aguas, ya es alarmante esta distancia con el gobierno, ganó. Entre otras cosas, por eso estoy aquí con ustedes, porque se generó ese mensaje ante la opinión pública de que hay diferencias y de que habemos un grupo de senadoras y senadores que definitivamente no estamos de acuerdo con esa distancia que se ha venido tomando con el proyecto del presidente López Obrador. Entonces vamos a seguir insistiendo. Y coincido otra vez con ustedes de que necesitamos alzar más la voz, necesitamos claramente decir, en esto no coincidimos con el coordinador, en esto nosotros creemos que tiene que ir para acá, y eso se va a tener que ir dando. O esto lo habla, inevitable. O esto lo habla Ricardo Monreal, y esto el grupo parlamentario, porque luego se confunde porque de repente habla Monreal a nombre de todos, absolutamente de todos. Ahora, ¿coincide usted o no, senador, en el sentido de que en 2018 ese cuerpo legislativo, a ese cuerpo legislativo, el pueblo de México lo entregó, lo puso en manos del López Obradorismo, no del monrealismo? Eso no existía. Ahora existe el monrealismo. Pero en ese momento, en 2018, había una elección presidencial y el pueblo de México puso ese cuerpo legislativo, le dio una mayoría al López Obradorismo, no al monrealismo. Ahora hay una especie de chipote al interior del Senado que se llama monrealismo, que derrotó
sí, a los que están más cerca del presidente de México. Y en los hechos ya es una minoría la que representa al López Obradorismo al interior de ese cuerpo tan importante. ¿Usted coincide en eso? No, no coincido. O sea, por supuesto que al interior del grupo parlamentario y al interior del Senado, pues a veces se ven las cosas distintas a como se ven afuera. Yo creo que fue una votación coyuntural, es un planteamiento eh, de ya una definición en términos de quienes se definen como obradoristas, creo que es la inmensa mayoría, que a veces en decisiones, digamos, tácticas como la de hoy, pues se inclinan más por una opción que por otra, pero ya en el fondo, tengo yo mis dudas, ¿eh? Yo creo que todavía ya en definiciones así entre una corriente y otra, o un planteamiento de quienes se definen obradoristas, pues en realidad todos nos definimos obradoristas. Ayer en la discusión todos dijeron, no, pues que todos somos obradoristas. Aún los que se quejaban de que no fueron los secretarios, que criticaron que no fueron los secretarios, dijeron somos obradoristas. Aquí el asunto Perdón, César Gravioto, pero los obradoristas tienen que manifestarlo en posiciones políticas refrendando el proyecto del presidente López Obrador. Perdón, pero justamente yo le escuché ayer lo que usted le planteaba al senador Monreal y lo planteaba básicamente en los términos en los que le acabo de decir. Necesitamos a alguien que nos acerque al presidente de la República. Es decir, hay una corriente clara de López Obradoristas al interior del Senado de la República y hay una corriente que responde a Ricardo Monreal, que está cada vez más distante del presidente de la República. En una votación del día de hoy, donde la discusión central que usted, entre otros, llevó a cabo, donde la discusión central es si acercarse o no al presidente de la República, pierden, entre ellos usted, los que dicen, sí tenemos que estar cerca del proyecto del presidente de la República. Perdimos una votación, pero vuelvo a insistir, tampoco esto se define en una votación ni en un cargo, por muy importante que sea, de la presidencia de la mesa directiva. Aquí lo importante es ante los planteamientos políticos. Por ejemplo, va a llegar la reforma a lo de la Guardia Nacional. Bueno, estoy seguro que el grupo parlamentario de Morena lo va a aprobar con el voto en contra de la oposición. Y no sé si algunos en contra de Morena, pero yo creo que no. Yo creo que todos van a votar a favor. Tal vez algunos con algunas dudas sobre si después nos la van a echar abajo en la Suprema Corte de Justicia, tal vez. Pero yo creo que, por ejemplo, en ese tipo de momentos se va a ver verdaderamente en qué vamos. O si logra pasar la reforma electoral de la Cámara de Diputados, pues yo creo que el grupo parlamentario de Morena en el Senado va a aprobar esta parte. El tema no es necesariamente las votaciones, el tema es los mensajes políticos que se dan, y ahí es donde seguramente va a ahondarse la discusión interna y pues van a salir a flote diferencias sobre los planteamientos políticos que cada quien tiene. Y los compañeros y compañeras pues también van a darse cuenta que, bueno, pues o se la pasan criticando temas del gobierno o respaldando temas del gobierno. Hoy no ha sido tan evidente, ayer se hizo más o menos evidente y yo creo que en este periodo va a darse este planteamiento y esta discusión interna y esta discusión pública sobre planteamientos políticos. Por eso yo diferenciaba, en términos legislativos las cosas han salido bien. En posiciones políticas ha habido diferencias importantes. Senadores muy cercanos al Monreal, nada más para cerrar, han dicho, no estuvimos de acuerdo que estuviera el senador Monreal con Kenia López Rabadán presentando el libro. Se los han dicho. Eso no, tal vez esos senadores votaron a favor del senador Armenta, pero también han dicho, este tipo de situaciones no nos gustan
del senador Monreal. Mira, en política luego los equilibrios son muy frágiles y luego pues es complicado, pero bueno, pues hay que seguir trabajando primero para que gane los planteamientos del presidente, para que salgan adelante las iniciativas y segundo, pues a dar el debate político que es muy importante, es tan importante como lo legislativo. El fortalecimiento de Ricardo Monreal tiene que ver también con su proyecto político personal, ser candidato presidencial. Aún en contra, dice él, del intento de imposición que hay, como ayer mismo lo ratificó. Pero se fortalece Monreal y ahora el que va a manejar los tiempos de si se queda o si se va, pues son de él a partir de la votación del día de hoy. Anoche y en estas horas se habló de que podría renunciar, inclusive la oposición lo reivindicaba como suyo para ser propuesto para la presidencia de la mesa directiva. Ya por lo pronto no van a poder quitarlo de la coordinación porque él tiene una mayoría para seguirlo siendo hasta el final de la legislatura, César. Pero eso nunca estuvo en la mesa, ni estuvo en la mesa en enero, que también hubo conflicto, ni estuvo en la mesa el día de ayer. Miren, es como ustedes que tenían un espacio radiofónico y salieron del espacio radiofónico e hicieron su propio espacio. Decir que perdieron, pues no, simplemente están en otro espacio, tal vez no en un medio tradicional, pero tienen una gran audiencia. O sea, no necesariamente lo formal es lo que genera la fuerza, sino, vuelvo a insistir, pues esa construcción que se está dando. Y yo creo que ayer, pues quedó claro que esas posiciones de estar todo el tiempo confrontando al titular del Ejecutivo, pues no ayudan. Y yo creo, en lo particular, que no le ayudan a su propio planteamiento de, por lo menos al interior, disputar lo que él está disputando. Pues sí, en la votación de hoy hay un fortalecimiento, pero también la vida pública y las decisiones fundamentales no necesariamente se toman en el Senado de la República. César Cravioto, muchísimas gracias por acceder a esta conversación, como siempre, muy agradecidos. Me despido con esta frase porque Monreal lo dijo de manera, a manera de celebración. Dice, me siento más fuerte que nunca. Después de la votación salió y le dijo a los reporteros, pues se le veía muy contento. Yo también lo estaría si hubiera buscado apoderarme del Senado y ese día lo hubiera logrado. Salió contento y dijo, me siento más fuerte que nunca. Esas son las palabras de Ricardo Monreal. Pues muchas gracias, César Cravioto. Pues gracias a ustedes e insisto, ojalá todos los senadores del grupo parlamentario de Morena entendamos los mensajes, el mensaje de ayer. Y el mensaje de ayer fue muy claro, estamos distanciados y lo que tenemos que hacer es acercarnos. Y nos tenemos que acercar también desde posiciones políticas cercanas al presidente de la República y yo creo que cada vez más senadoras y senadoras van a entender la importancia de esto y no solamente de que salgan bien las votaciones legislativas. El triunfo de Monreal distancia todavía más a una parte del Senado, entonces, del presidente de la República. Pues vamos a ver la capacidad que tenga el senador Armenta desde su posición de presidente de la mesa directiva a hacer ese acercamiento. Vamos a ver. Ojalá que lo logre, ojalá que ayude a eso. Y si no, está claro que hay un muy buen número de senadoras y senadores que vamos a seguir dando la batalla para que los fundamentos de la Cuarta Transformación, los planteamientos del presidente cada vez estén más vigentes en el Senado de la República. Perdón, nada más una cosa, porque es una
parte del lenguaje político, particularmente del Senado y más específicamente de Monreal. Perdieron los duros. Como diría ayer el senador Álvarez Lima, entonces si hay duros quiere decir que hay blanditos. Entonces yo creo que esos lenguajes pues terminan no ayudándole al otro núcleo, porque pues es mejor ser duro que ser blandito y guango, como dijo el senador Álvarez Lima. Entonces mejor decir que ojalá que avancemos, insisto, en ese acercamiento. Guangos no se ven. Tan guangos no se ven, la verdad. Híjole. Bueno, César Senador, Coyoto, gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos. Gracias.